Bueno, buenas tardes y muchas gracias por concedernos esta entrevista, don Federico. Es un Nada, honor, lo es un hago honor con mucho gusto. fenomenal, es un honor para nosotros y especialmente para mí, pues, tener la oportunidad de compartir este momento con usted para nuestra sección de embajadores del desarrollo humano. Si me permite, voy a presentarle formalmente, aunque ya es muy conocido y reconocido en el mundo, ¿no? Tanto por su trayectoria personal como por su trayectoria profesional. Don Federico Mayor Zaragoza tiene un currículum impresionante. Ha sido miembro de la Academia de Europa de Ciencias y Artes, del Consejo Superior de Esto es por viejos. Investigaciones. Esto es por viejo. Esto es por viejo. Así es, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Club de Roma, por nombrar algunas. Doctor y catedrático en farmacia, ha sido diputado al Parlamento Español y de Europa, consejero del presidente del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia, director general de la UNESCO y presidente de la Fundación para una Cultura de Paz. Don Federico, es evidente que usted es un hombre con un corazón inquieto, que le ha llevado a desempeñar pues, muchos cargos de relevancia política y social. Pero, ¿cuál era su sueño de joven? ¿Todo esto que ha hecho es lo que siempre quiso hacer o ha sido la vida la que se ha encaminado un poquito? No, de joven, la verdad es que yo nací en un año, el año 34, en que había en España una república, en que precisamente, fíjese qué maravilla, el ministro de Educación de entonces era el hermano de mi abuela paterna, Marcelino Domingo. Eran momentos de gran esperanza después de muchos años de dictadura, pero después, el año 36, todo cambió bruscamente. Ya se puede usted imaginar que las condiciones fueron muy distintas, pero yo tengo de aquellos años unos recuerdos fantásticos, precisamente porque eran circunstancias tan difíciles. Tengo recuerdos muy vivos y apremiantes de mi madre y de mi padre. Mi madre, que era una mujer muy modesta, y mi padre también. Mi padre no pudo ir a la escuela. Su tío fue después ministro de Instrucción Pública, pero como estaba casi siempre en la cárcel, pues mi padre quedó muy desatendido. Mi abuela paterna murió de parto. Bueno, total, que yo lo que recuerdo de aquellos años, y nunca lo agradeceré bastante, es mi madre, que fíjese las cosas que me decía. Me decía: Federico, duerme lo justo y descansa lo indispensable. Dice, la vida es un misterio tan grande y es tan maravillosa que se debe vivir intensamente. Aprovecha cada instante. Bueno, pues esto es lo que yo he hecho. He aprovechado cada instante de mi vida. Y mi padre, por su lado, me decía: Federico, lo importante no es las veces que hagas una cosa mal. Lo importante es que cada vez seas capaz de volver a empezar y hacerlo mejor. La perseverancia es fundamental. Y me recordó después, cuando lo he visto, lo que Mario Benedetti recomendaba a su hijo. Y le decía: hijo, no te rindas nunca. Pues yo no me he rendido nunca. Y por eso recuerdo aquellos años iniciales con un gran aprecio, ya le digo, tanto a mis padres. También tengo que mencionar aquí a mis maestros del colegio Blanquerna. En la época de la República se llamaba Blanquerna, pero después ya se tuvo que llamar Virtelia en la época de Franco, a partir del año 39. Y yo recuerdo aquellos maestros maravillosos. Y eso me hace pensar en la importancia que tienen, desde luego, los progenitores y sobre todo, también en este contexto, cuáles han sido los que durante estos años iniciales le han encaminado a uno por unas sendas o por otras. Qué bueno. ¿Y cómo era la Barcelona de ese tiempo? ¿Cómo era su gente? ¿Cómo fue su adolescencia también en este ámbito? Mire, era una época en que había muchas situaciones que en aquel momento, desde un punto de vista también científico,
científico y médico no tenían el tratamiento que tienen ahora. Fíjese, ahora que hablamos tanto del COVID-19, yo recuerdo que en aquella época, fíjese, la tuberculosis era normal en la gente joven. Había momentos que en nuestra clase, pues los que teníamos pleuresías o los que teníamos inicios de tuberculosis, pues éramos un número desde un punto de vista porcentual elevado. Pues estaba la poliomielitis, pues estaba la viruela, después estaba la varicela, había una gran cantidad de enfermedades que hoy, gracias, y ha habido dos de ellas que han desaparecido, la viruela y la polio, y han desaparecido, se han considerado erradicadas por la Organización Mundial de la Salud. Y las otras hoy se hacen estas vacunas, la vacuna triple tal de la infancia, y también han desaparecido. Lo digo porque tenemos que ser conscientes de que la vida hoy en general presenta mucho menos problemas de aquellos gravísimos que en aquel momento se presentaban. A la gente joven, a los padres que además no tenían la posibilidad de tratarlos. Y yo recuerdo, nosotros ya le he dicho que éramos una familia modesta, y recuerdo que aquellos años eran años de esto, de valorar muy bien cada céntimo que se invertía y se gastaba, porque eran épocas, fíjese, yo nací en el año 34 cuando tenía 5 años, cuando tenía 2 años empieza la guerra, cuando tenía 5 termina la guerra. Ya se puede usted imaginar cómo quedó Barcelona, ¿no? Que no fue nunca adicta al golpe militar. Y bueno, pues todo eso, de todas maneras, ya le digo, si está uno rodeado de personas que te dicen lo que hay que hacer es resistir, lo que hay que hacer es aguantar, la vida es una maravilla, la vida es un prodigio, es lo que tienes que hacer es disfrutarla y emplearla al máximo, pues yo creo que al final lo que te deja son muy buenos recuerdos. Así es. Y pasado un tiempo se licencia usted en farmacia y en el año 58 se doctora con sobresaliente cum laude. ¿Cuántos años ejerce como profesor y como rector en la Universidad de Granada? Yo estuve hasta los 16 años en Barcelona, hice el bachillerato. Ya mi padre, para aquella época, ya habían cambiado mucho las cosas. Por fortuna, él era un hombre, ya le digo, muy importante en aquel momento. ¿Ya por qué? Pues porque sin tener ninguna base no pudo ir nunca al colegio, pero había estudiado contabilidad, se hizo contable de una empresa que precisamente era del abuelo, del que después fue alcalde y presidente de la Generalitat de Cataluña, de Pascual Maragall Mira. Yo me recuerdo mucho de don Pascual Maragall. Bueno, pues le digo porque ya pasamos a vivir a Madrid y fue donde yo empiezo la carrera de farmacia. Y en la carrera de farmacia, pues a mí me gusta mucho la farmacia porque es una formación muy diversa, ¿sabe? Se estudia biología, se estudia geología, se estudia diagnósticos, se estudia tratamientos. Es un estudio que muy versátil, pero es que además, y eso es algo que en aquel momento, ahora ya no, pero en aquel momento era muy importante, era la única carrera en la cual se estudiaba bioquímica. Y a mí desde el primer momento yo sabía que saber quiénes somos es imposible, pero saber cómo somos es posible. Y entonces yo quise saber al menos cómo somos. Después la verdad es que me ha interesado mucho más saber quién somos. Pero bueno, de momento me limité a estudiar cómo somos y la bioquímica se daba solo en las carreras de farmacia. Después yo mismo he procurado extenderla a otras muchas carreras y multiplicar el número de cátedras de bioquímica, pero en aquel momento había solo 4 en España, que era Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela y Granada, ¿no? Bueno, pues yo una vez terminé la carrera aquí en Madrid, estudié bioquímica durante la carrera, pero después ya me quedé en bioquímica, hice el doctorado en bioquímica con un gran maestro, el profesor
Santos Ruiz, y además conocí a uno que después fue fantástico y fue premio Nobel y nos ayudó muchísimo en la creación del Centro de Biología Molecular en la Universidad Autónoma, que fue don Severo Ochoa, un premio Nobel fabuloso. Bueno, pues después de todo eso, en el año 63, obtuve la cátedra de bioquímica de la Universidad de Granada y ahí me fui y me enamoré de Andalucía. Fíjese, mi mujer asturiana y yo catalán, y por eso a mí me llaman algunos cataluz, catalán y andaluz. ¿Por qué? Pues porque es verdad, Andalucía es fantástica. Tienen un arte especial, que es el arte de la amistad. Y a mí eso me atrajo muchísimo. Son personas que en cuanto llegas a una casa te dan la mitad de lo que tienen, o sea, que no se complican la vida, son corazones abiertos, manos abiertas, es muy interesante. Bueno, y entonces estuve allí de catedrático del 63 al 73, tuve 10 años, de los cuales los 4 últimos como rector de la universidad. Fíjese usted qué disparate. El ministro de aquella época era un personaje, don José Luis Villar Palasí, era un personaje. Un personaje porque lo nombraron ministro en el mes de abril del año 1968 y a los 2 meses ya había creado las universidades autónomas. Fíjese, en aquella época, Universidad Autónoma, con unos estatutos que yo estoy seguro que no se los leyó nadie del gobierno de entonces, ¿no? Porque eran muy progresistas. Universidad Autónoma de Barcelona, de Bilbao y de Madrid. Y al poco tiempo crea la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y se le ocurre, entre otras cosas, nombrar al sobrino nieto del ministro de la República, nombrarlo rector de Granada. Ya se puede usted imaginar que al principio no fue fácil, porque era lógico, era muy lógico que mucha gente pensara que cómo se le había ocurrido al ministro nombrar a una persona de 33 años rector de la Universidad de Granada. Bueno, pues le puedo decir que para mí fueron aquellos 5 años muy importantes en mi vida, ¿sabe? Porque me enseñaron algo que es muy importante, que es atreverse. Tenemos que atrevernos. Yo siempre digo que recuerdo cuando fui a Oxford y que al entrar, fui en el año 66 a trabajar con un premio Nobel, y al entrar en Oxford, en el emblema, hay que verse a saber efectivamente. Pero después me di cuenta de que es muy importante atreverse a saber si después sabemos atrevernos. Hay que atreverse a saber y saber atreverse. Y efectivamente, aquella temporada de rector me hizo ver que es muy importante saber atreverse. Porque si no nos atrevemos, hay muchas cosas que podrían ser realidad y no lo son porque no hemos sido capaces de atrevernos. Yo me atreví y me alegro mucho de aquella época. Han sido 41 años de profesor, porque pues vine aquí a la Autónoma como catedrático en Madrid, en la Autónoma de Madrid, y allí fue pues comenzar, porque era la época en que estaba empezando la Universidad Autónoma, y esto, ya le decía antes, nos ha ayudado mucho personajes como don Severo Ochoa, como don Carlos Jiménez Díaz, como José María Segovia Arana, etc. En fin, grandes personalidades. Y hicimos el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que ha sido un centro donde durante muchos años pues yo me he encontrado estupendamente con un centro que ha contado con personalidades como Margarita Salas, que ahora falleció no hace mucho, ha sido muy, muy nombrada, pero siempre tuvimos, ya le digo, el respaldo de este gran personaje de don Severo Ochoa. Qué bueno, qué importante, ¿no? Rodearse también de gente que se atreva, ¿no? De gente valiente. Eso, que se atreva. Bueno, en el año 1968 se crea el Club de Roma, del que usted formó parte activa. ¿Qué hicieron desde este club y quiénes formaban parte de él? ¿Cuál era el objetivo principal? Formé
y formo parte, porque el Club de Roma es una institución que nace en el año 70, nace en Roma y por un personaje, era un empresario que lo Aurelio Peccei. Yo tengo que ahora alertar al mundo de que estamos consumiendo mucho, de que estamos destrozando la naturaleza y de que esto un día puede tener una repercusión sobre la habitabilidad de la Tierra. Este personaje, llamado Aurelio Peccei, yo lo conocí, era realmente personaje, ya le digo, lo deja todo y dice, aquí ahora lo que hay que hacer es alertar. Hay que decir que hay cosas que no podemos hacer, estamos consumiendo mucho y no estamos reemplazando lo que consumimos. Y entonces aquí en España vino Aurelio Peccei en el año 72, escribió un libro, el primer libro que se llamaba Los límites del crecimiento. ¿Ve? Los límites, ojo que tenemos que limitar el crecimiento económico que tenemos que... Y después aquí en España hubo personajes, fíjese, Ricardo Díaz Hotschleiner, un español, llegó a ser nada menos, era subsecretario con José Luis Villar Palasí, con el ministro que le he mencionado antes, por cierto. Bueno, pues Ricardo Díaz Hotschleiner llegó a ser presidente mundial del Club de Roma, porque el Club de Roma se ha hecho después tan importante que está en todas partes del mundo y hay lo que se llaman capítulos por países, ¿no? Bueno, pues en el capítulo español, Ricardo Díaz Hotschleiner primero formó parte, después lo presidió y después ya pasó a ser el presidente mundial del Club de Roma, fallecido hace poco. Es una gran pena. Y hoy pues hay personajes, fíjese, ¿sabe quién preside hoy el Club de Roma, el capítulo español? Pues nada menos que Isidre Fainé, el presidente de la Caixa, de la fundación de la Caixa, es el presidente del Club de Roma. Es un personaje también extraordinario, no solo es un gran personaje en el mundo de la economía. La Caixa es una gran entidad de ayuda social, no cabe duda, es quizá la entidad más importante de Europa a este respecto, sino que eso tiene personajes como tiene a Isidre Fainé, que es una persona cuyo consejo, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto de cómo tenemos hoy que alertar a la gente joven y decirles, vamos entre todos a poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible, porque el mundo en estos momentos se está degradando, la habitabilidad de la Tierra se está reduciendo. Todo esto es el mensaje de Aurelio Peccei al principio, en el año 72, y sigue siendo hoy el mensaje apremiante del Club de Roma y de personas como Isidre Fainé. Importante, sí, conservar, ¿no? lo que nos ofrece la tierra. Bueno, fue consejero del presidente Adolfo Suárez. ¿Cómo vivió usted esos años con el presidente? ¿Recuerda alguna anécdota entrañable con él? Pues mire, le voy a contar una anécdota precisamente de cuando le conocí. La verdad es que yo había participado bastante en la época ya del tardo franquismo, había participado bastante en hacer posible una transición democrática y hice todo lo que pude. Después de esta buena época del nombramiento que antes le he mencionado del ministro Villar Palasí, la verdad es que, lógicamente, o sea, a mí, por ejemplo, pues me dieron una hora para abandonar la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya se puede imaginar, dijeron, pero ¿qué está haciendo un rojo aquí en la presidencia del Consejo, verdad? Bueno, y yo me acostumbré bastante a ser cesado de manera rápida y eficaz. Pero en aquel momento, ya le digo, en la transición, hay que reconocer que don Juan Carlos, como príncipe en aquel momento, jugó un papel también de procurar que todos nos entendiéramos los unos con los otros, los de una manera de pensar y los de otra. Pero claro, yo lo que no me imaginaba es que el secretario general del
movimiento que hacía Adolfo Sango no se habían comportado bien, yo pensé, que no. Bueno, pues al ir Franco, en el mes de enero del año 76, a mí ya el rey, ya era rey, acababa de ser nombrado rey porque había pasado de príncipe a rey, ¿no? Pues el rey me encarga que presida lo que se llamaba la Comisión para el Estudio de un Régimen Especial para las provincias catalanas, para las 4 provincias catalanas. Y entonces yo, pues claro, hice lo que me mandaban, empecé a estudiar, salió en el Boletín Oficial del Estado mi nombramiento, yo empecé a hacer aquello y al cabo de 8 meses ya tenía mi propuesta. Mi propuesta era nombrar a don Josep Tarradellas. Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Barcelona y de Cataluña. Y claro, pues la verdad es que era una propuesta nombrar a un republicano para este cargo, pues, y cuando yo voy a presentarle en el mes de octubre de este año esta propuesta a su majestad, al rey, me dicen, está con el nuevo presidente del gobierno, está con don Adolfo Suárez. Y yo dije, ay Dios, ahora sí, que pensar que estará con una persona secretario general, exsecretario general, ay. Y entonces yo estaba, la verdad, bastante impaciente. Ya llego a hablarles, me lo presentan y tal, y digo, bueno, le vengo a hacer una propuesta, digo que seguramente consideran que es imposible, porque, y en aquel momento, y esta es la anécdota, la palabra imposible ha desaparecido del diccionario de España. Este era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, la palabra imposible, como diciendo, porque hoy va a plantear que un republicano, Josep Tarradellas, fuera presidente de la Generalitat. Y responde Adolfo Suárez en el diccionario. Efectivamente, que lo que antes nos parecía imposible, no lo una concertación, y aunque había, y se lo digo porque lo he vivido como consejero de él, porque yo fui su consejero, porque había grupos dentro de la propia UCD que pensaban que yo no era el ministro más apropiado por mis antecedentes, ¿entiende? Y entonces es cuando Adolfo Suárez me nombra su consejero. Ya le digo, fueron unos años donde aprendí muchísimas cosas y sobre todo esto, sobre todo a escuchar mucho, a escuchar todas las propuestas y a llevar a cabo aquellas que uno cree que deben llevarse a cabo y con gran energía y con gran atreverse. Aprendí también a atreverme mucho siendo consejero de Adolfo Suárez. Qué bueno. Bueno, más adelante también estuvo en París durante varios años y a su regreso a España le nombran ministro de Educación y Ciencia en el segundo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Qué pudo usted hacer o qué pudo cambiar a favor de la educación de nuestro país? En los ministerios. Yo creo que el gobierno de Calvo Sotelo, lo que cumplió muy bien como prolongación de Adolfo Suárez, fue demostrar que la gente puede entenderse y debe respetarse aunque tenga maneras de pensar muy distintas. Yo creo que yo hice un proyecto de ley de educación superior y no es por nada, pero creo que era muy bueno, no es porque lo hubiera hecho yo, porque lo había hecho después de haber estado en UNESCO y tenía, creo, bastantes asesoramientos internacionales, no. Pero no me lo aprobaron en el propio partido, es decir, en el propio gobierno no les pareció que era oportuno. 16 de abril del año
1982. Me acuerdo muy bien porque para mí aquello fue que el propio gobierno me rechazara un proyecto. Y sin embargo, considero que fue muy importante porque aquel gobierno, igual que los de Adolfo Suárez, lo que demostró fue que las maneras más distintas de pensar delante de los grandes problemas son capaces de respetarse mutuamente. Y así es como se fraguó en España la democracia. Y así es como se fraguó la...